Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Trabajo como periodista. Mi profesión implica conocidos y encuentros con muchas personas diferentes. Sin saberlo, he sido testigo de destinos muy diversos. Entre todas las historias, el ejemplo más sorprendente de transformación humana es la historia de Anthony. Acababa de empezar mi carrera como periodista en la televisión municipal. A veces, al salir del trabajo, en el cruce más cercano me encontraba con un tipo en silla de ruedas al que le faltaban las dos piernas. Anthony tenía unos 20 años y mendigaba para ganarse la vida. ¿Qué había en el que me llamaba la atención entre el flujo de gente? Anthony mantenía una interesante conversación con cada transeúnte que le daba unos céntimos. Sentí curiosidad por saber de qué hablaba este tipo con los transeúntes. Un día me acerqué a él y metí algo de dinero en su caja. Me dio las gracias y le devolví la sonrisa. Cuando estaba a punto de marcharme, este tipo me dejó perplejo con una pregunta: chica, por favor dime, ¿cómo puede un chico como yo tener éxito en la vida? Realmente quiero vivir una vida plena y no tengo ni idea de cómo hacerlo en mi caso. Pero creo que hay gente mucho más amable en el mundo y pueden ayudarme con sus consejos. Me quedé un poco desconcertado por la sorpresa. Miré al tipo detenidamente y vi que sus ojos ardían. Definitivamente, sus ojos decían que no iba a rendirse ante las dificultades de su destino. No recuerdo lo que le dije, pero me dio las gracias y me dijo que yo era una persona muy interesante y que Anthony estaría encantado de ser como yo algún día. Una confesión tan conmovedora era también la primera vez en mi vida que la oía. Durante los días siguientes, la pregunta de este tipo nunca se me fue de la cabeza. Realmente empecé a pensar cómo una persona con capacidades muy limitadas puede alcanzar el éxito en nuestro difícil mundo. Desde aquel día, la cuestión de la realización personal y profesional de las personas discapacitadas se ha convertido en uno de los temas de actualidad en mi trabajo. He preparado muchos reportajes sobre este tema. Hice la pregunta de Anthony a muchas personas de éxito e influyentes. Todas respondieron con algunas frases generales sobre la necesidad de no rendirse, de buscar oportunidades y de presentarse a algunas organizaciones. Pero yo sabía a ciencia cierta que Anthony no se refería a eso. Anthony no se refería solo a algún tipo de empleo, sino que aspiraba a una realización personal plena, que ni siquiera todas las personas absolutamente sanas pueden afrontar con éxito. Durante algún tiempo tuve la costumbre de acercarme a Anthony, para pasarle algo de dinero y decirle algo que pudiera serle útil. Pero al cabo de un tiempo, Anthony dejó de aparecer en el cruce habitual. Le busqué por toda la ciudad, pero no volví a verle. La vida siguió como siempre. Me distraje con otros asuntos y los problemas de los discapacitados fueron pasando a un segundo plano. Pero cada vez que me encontraba con temas similares en el trabajo, me acordaba de Anthony y para mí era muy importante saber cómo había sido su destino. La siguiente vez que me encontré con Anthony fue cuando ya había perdido la esperanza de encontrarlo en alguna encrucijada. Me invitaron a un foro empresarial en una ciudad vecina. Allí había montones de empresarios, blogueros y periodistas. Di un discurso. El evento siguió con su aburrido programa. Todo el mundo esperaba la pausa para el café, cuando por fin podías encontrar a tus conocidos y charlar con ellos sobre temas interesantes. Cuando estaba sirviéndome el café, se me acercó un hombre de aspecto interesante. Era difícil saber su edad. Sus ojos y su cara delataban a un joven de unos 30-35 años. Pero su pelo, uniformemente cubierto de canas, le añadía unos cuantos años más. Alice, qué agradable encuentro. Estás preciosa, dijo el joven, sonriendo con la boca llena. Tenía doble curiosidad por saber quién era ese hombre que sabía mi nombre antes de conocerlo. Gracias, es un placer conocerte también. Pero desafortunadamente, no puedo recordarte. Tal vez usted y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Por favor, perdóname por mi memoria. No tienes que disculparte, realmente ha pasado mucho tiempo, casi 10 años. Por aquel entonces, estaba sentado en mi silla de ruedas en un cruce muy transitado pidiendo limosna. Eras una de esas raras personas que no se mostraban indiferentes a mis preguntas inquisitivas. Me sorprendió gratamente ver a Anthony de forma tan inesperada. Quedamos en cenar juntos después del acto, y él accedió a contarme encantado toda la historia de su transformación. Y sí, Anthony ya no iba en silla de ruedas.
Caminaba tranquilamente a dos patas con un bastón en la mano. Durante la cena, me contó parte de la historia de su vida. Anthony nació en una familia de trabajadores corrientes. Cuando tenía 8 años, sus padres murieron en un accidente. Su casa se incendió y sus padres quedaron dentro de la casa. Anthony fue rescatado. Tras el funeral de sus padres, fue entregado a su abuelo paterno. El abuelo intentó dar a su nieto todo lo que pudo en su situación. Anthony fue a la escuela, estudió bien y soñaba con una carrera deportiva. Por eso, el abuelo encontró la manera de pagarle las secciones deportivas con su escasa pensión. Cuando Anthony estaba terminando la escuela, su abuelo se puso muy enfermo. Sintió que su final estaba cerca. Anthony cuidó solo de su abuelo gravemente enfermo. El abuelo tenía otro hijo, Barry, además del difunto padre de Anthony. Barry vivía en un pueblo vecino y rara vez visitaba a su padre. Un día, el propio abuelo llamó a Barry y le pidió que fuera a visitarle por la tarde. Esa noche sentó a Barry y a Anthony frente a él y mantuvieron una conversación importante. Se trataba de una herencia. Su abuelo tenía una casa grande con un jardín bien cuidado y Barry no tenía casa propia. Él y sus 3 hijos adolescentes alquilaban parte de la casa y tenían trabajos ocasionales a tiempo parcial. Ni Barry ni su mujer buscaban algo estable. Así que su abuelo legó la casa a Barry. Anthony heredó su coche extranjero usado. Anthony, no creo que te importe. Te irás a la gran ciudad, harás tu carrera y apenas querrás vivir en nuestro pueblo. Por eso te lego mi coche. Como el abuelo explicó su decisión, Anthony se había interesado por el automóvil de su abuelo desde el principio. Sobre todo porque era el único de la zona. Por eso estaba muy contento. No se preocupó por la vivienda, porque realmente iba a ir a la ciudad y construir allí su futuro. Un par de meses después, su abuelo se despidió de su vida. Justo después de su funeral, Barry y su familia se mudaron a la casa de su abuelo y empezaron a vivir allí. Anthony no tardó en darse cuenta de que no solo el propio Barry, sino también su esposa Sarah, abusaban del alcohol. Anthony empezó a esperar con impaciencia el final de las clases para poder salir antes de allí. Pero uno de esos días llegó la tragedia. Anthony tuvo un accidente con el coche de su abuelo. Fue trasladado al hospital en estado grave y sobrevivió milagrosamente. Pero no pudieron salvarle las piernas. Las 2 piernas, por debajo de la rodilla, estaban muy destrozadas. Cuando Anthony despertó tras un largo coma, no pudo creer lo que había pasado durante mucho tiempo. ¿Qué carrera deportiva puedes soñar si ahora estás postrado en una cama? Anthony salió del hospital y no tenía otro sitio a donde ir que a casa de Barry. Por supuesto, la familia no estaba nada contenta con esta incorporación a la casa. Antes de la tragedia, Sarah y Barry, así como el propio Anthony, esperaban con ilusión el final del curso escolar e ir a la ciudad a por Anthony. Ahora todo había cambiado y todos tenían una nueva realidad que aceptar. Anthony se dio cuenta de que no tenía tiempo para la miseria y la depresión. Ya 3 días después de recibir el alta, por la mañana temprano rodaba con su cochecito hacia la gran autopista que lleva a la metrópoli más cercana. Todas las mañanas se levantaba a las 5 y conducía su silla de ruedas hasta esta autopista para coger un autostop hasta la ciudad. En la ciudad había más oportunidades para los mendigos. Así que Anthony se instaló espontáneamente cerca del edificio de la cadena de televisión. Para él era importante no solo conseguir dinero para vivir, sino también recibir apoyo moral de la gente. Más importante aún era recibir consejos sobre qué dirección tomar en la vida y dónde buscar oportunidades de éxito. Anthony no tenía ni idea de en qué campo podría haber oportunidades para gente como él. Pero esa pregunta no se le iba de la cabeza ni un minuto. Así que, a cada persona que le daba unos céntimos, le hacía su apremiante pregunta: ¿puede decirme qué debo hacer y qué debo hacer a continuación para rehacer mi vida? Hay que reconocer que no todos los transeúntes entendieron la pregunta de Anthony. Por ejemplo, una mujer de mediana edad echó unas monedas en una caja, pero respondió a la pregunta de Anthony de una forma muy inesperada: ¿qué tipo de oportunidades? Hombre, tienes que mover el culo. ¡Qué satisfacción! ¡Qué éxito! En estos tiempos, la gente sana con títulos universitarios no puede triunfar en la vida. ¿Y tú, sentado en una silla de ruedas, soñando con algún tipo de éxito? Deberías estar agradecido por conseguir pan.
Pues rueda tranquilamente y agradece lo que tienes. Ese día, Anthony decidió no quedarse más tiempo en el cruce. Llevó su silla de ruedas al parque más cercano y se sentó allí hasta la mañana siguiente. Reflexionó sobre las palabras de la mujer. No podía aceptar una existencia miserable gracias a los céntimos que arrojaban los transeúntes al azar. Le costaba convencerse de que el mundo no dependía de aquella mujer tan poco amable. Al día siguiente volvió a su encrucijada y continuó su trabajo. Pero hubo algunos incidentes curiosos. Un día, Antonio pasó junto a un grupo de jóvenes. Chicos y chicas de su edad discutían animadamente. Una de las chicas le dio algo de dinero. Esta vez Anthony no pudo hacer su pregunta habitual, porque sentía un dolor insoportable. Aquellos jóvenes le recordaban a sus amigos y a su antiguo y sano yo. Hasta hacía poco podía pasárselo igual de ruidosamente con ellos y discutir de todo sobre el selenio. Mientras la chica tiraba el dinero, Anthony miraba en silencio al suelo. El ruidoso grupo pasó de largo, se detuvo a unos metros y luego se dirigió amistosamente hacia Anthony. «Hola. Vamos a hacer una caminata tranquila por el medio ambiente. Después de la caminata, haremos un picnic al aire libre. ¿Queréis acompañarnos? Cuidaremos de ti», dijo una de las chicas. Anthony aceptó encantado. Uno de los chicos llevó su silla de ruedas y se dirigieron a la calle principal del pueblo. Al cabo de un rato, había mucha más gente. Había periodistas con cámaras. Aparecen agentes de policía que miran amenazadores a la creciente multitud. Cuando ya había bastante gente, uno de los chicos gritó a todo el mundo que ahora se dirigirían por esa calle al parque más cercano. La multitud avanzó coreando eslóganes sobre la protección de la naturaleza y la necesidad de dejar de utilizar muchos artículos domésticos actuales. Se pedía que algunos extranjeros dejaran de dedicarse a la industria en esta ciudad. Exigían el cierre de estas empresas y que dejaran de destruir los bosques. Algunos gritaron sobre la terrible contaminación de los ríos que rodean la ciudad. Ante tales consignas, la policía se puso en acción. Se acercaban a los que gritaban por detrás, les retorcían los brazos y los arrastraban hasta los coches de policía que estaban aparcados a lo largo de la carretera. Anthony se dio cuenta de que los manifestantes más acérrimos eran los mismos que le habían invitado a venir. En pocos minutos se los llevaron a todos a los coches de policía. No había nadie para hacer rodar la silla de ruedas de Anthony. Las personas que quedaban se dispersaban rápidamente. Anthony se detuvo en la acera, decidió descansar un poco y luego volver tranquilamente a su lugar de trabajo. En ese momento se le acercaron dos policías y le preguntaron cuál era el motivo de su presencia aquí. Anthony dijo las cosas como eran. Los policías llevaron su silla de ruedas hasta uno de sus coches y le dijeron que no fuera a ninguna parte. Se fueron a otro sitio. Los primeros coches patrulla llenos de alborotadores empezaron a marcharse. Dos policías regresaron media hora después. Comprobaron el DNI de Anthony y le hicieron muchas preguntas. Anthony respondió a todas las preguntas tal cual, sin mentir. Entonces uno de ellos levantó a Anthony de su silla de ruedas y lo metió en el coche de policía. El otro en ese momento dobló la silla de ruedas y la cargó en el coche. El coche de policía arrancó a toda velocidad. En pocos minutos salieron de la ciudad. Anthony tenía miedo de preguntar a dónde le llevaban. Los policías condujeron en silencio, contestando de vez en cuando a sus compañeros por radio. Por el camino, pararon en una gasolinera. El coche se detuvo en la acera y los dos policías bajaron. Volvieron poco después con bolsas en las manos. Siguieron su camino. Al cabo de un rato, Anthony se dio cuenta de que los policías le habían traído a casa. Y en la bolsa habían metido unos víveres. Dejaron a Anthony en la puerta de su casa, le entregaron la bolsa y se marcharon en silencio. Anthony estaba preocupado por sus nuevos compañeros, a los que habían sacado hoy de la calle. Pero por la noche se enteró por las noticias locales de que les habían soltado en casa esa misma noche. A Anthony le gustó esta experiencia de interactuar activamente con un gran número de personas. Al día siguiente volvió de nuevo al cruce y continuó con su negocio. Ahora tenía más temas de conversación con los transeúntes. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a escucharle y aconsejarle, como él esperaba. Uno de esos días, un hombre vestido con ropas sustanciosas echó 2 billetes grandes en la caja de limosnas de Antonio.
Anthony le dio las gracias y no pudo evitar formular su apremiante pregunta. El hombre se interesó por el tipo. Le hizo a Anthony una contrapregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para triunfar? Hay que reconocer que Anthony nunca había pensado en ello. Ahora lo estaba pensando seriamente. No estoy dispuesto a hacer daño a la gente, no estoy dispuesto a hacer cosas inmorales, no estoy dispuesto a hacer trampas ni a infringir la ley. Si es necesario hacer algo dentro de estos límites, estoy dispuesto a dar el 100%. Dijo Anthony. Al hombre le gustó mucho esta respuesta. Me llamo Michael. ¿Cómo te llamas tú? Anthony. Tú y yo somos tocayos, supongo. Escucha, tocayo, mañana a las 2 nos vemos en mi oficina. ¿Puedes venir a una dirección cerca de aquí? Puede que tengas problemas para entrar en el edificio, no hay rampas. Avisaré a seguridad para que te ayuden a llegar a mi despacho. Llámeme antes, dijo el hombre y entregó a Anthony su tarjeta. La tarjeta de visita dejaba claro que Michael era el jefe de una gran empresa. Anthony estaba inexplicablemente contento. Para no perderse la importante conversación de mañana, decidió no ir hoy a casa de su tío en el pueblo. Volvió a pasar la noche en el parque. Era verano, así que su salud no corría peligro. Al día siguiente, Anthony llevó su cochecito al lugar acordado con mucha antelación. Necesitaba llamar a Michael. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera tenía móvil? Tuvo que pasar una hora buscando a una persona amable que le prestara su móvil para una llamada. Esa persona resultó ser una chica simpática. Salía apresuradamente del edificio donde estaba prevista la reunión con Michael. En un principio, Anthony no iba a pedirle el móvil a la chica. Le daba vergüenza hacerlo. La chica pasaba por allí cuando Anthony hizo su petición a un joven de su edad, y éste le respondió groseramente y siguió en su propia dirección. La chica oyó toda la conversación, se detuvo y se acercó a Anthony. ¿Necesitas hacer una llamada? Por favor, puedes hablar por mi teléfono, le tendió ella. Anthony se alegró, pero al mismo tiempo se sorprendió al ver que no tenía ni idea de dónde y qué botones pulsar en el teléfono de la chica. La chica se dio cuenta enseguida. Disculpe, déjeme ayudarle a marcar. Anthony deslizó en silencio la tarjeta de visita de la chica. ¿Así que has venido a ver a nuestro jefe Michael?, preguntó sorprendida la chica. Sí, ¿le parece?, murmuró Anthony. A estas alturas estaba evidentemente nervioso y deprimido. Además, se sentía infinitamente vulnerable en presencia de la chica. En general, desde que Anthony quedó inválido, rehuía la compañía femenina. Le molestaba pensar que cualquier chica pudiera pensar en lo patético que era. Lo que más odiaba era tener que soportar esa sensación. Así que su número está en mi teléfono, vamos a llamarlo ahora. Dijo la chica, luego hizo clic en la pantalla de su teléfono un par de veces y empujó su teléfono de nuevo a Anthony. Marqué su número, puedes hablar con él. Tras un par de pitidos, sonó una voz en el teléfono. Sí, Selena, te escucho. Michael, buenas tardes. Soy yo, tu tocayo de la intersección. Me dijiste que llamara antes, estoy fuera de tu edificio. Entendido, Anthony, quédate ahí, enseguida estarán contigo. Dijo Michael y colgó. Muchas gracias, Selena, dijo Anthony. De nada. Selena sonrió. ¿Es la primera vez que lo ves?, preguntó Selena con interés. Sí, es la primera vez que vengo. Ayer le pedí algunos consejos de trabajo, me invitó a su oficina. Bueno, entonces deberías esperar lo mejor, porque nuestro jefe Michael es un hombre muy amable. Ayuda a mucha gente, y creo que hará algo por ti. De todos modos, te deseo buena suerte, y tengo que correr. Dijo la chica y siguió corriendo a lo suyo. Un par de minutos después, dos tipos enormes salieron del centro de negocios y se dirigieron hacia Anthony. Levantaron la silla de ruedas de Anthony, la introdujeron en la sala, llamaron al ascensor y la llevaron a uno de los pisos altos. Ante los ojos de Anthony se abría un auténtico y bullicioso espacio empresarial, jóvenes sentados ante ordenadores, anuncios con la cara de Michael en una gran pantalla, revistas en estanterías, conversaciones a medio susurrar y caras sonrientes. Anthony fue conducido a un supervisor. Esperaba ver a Michael en un sillón de cuero detrás de un enorme escritorio de nogal. Pero, en realidad, tenía otro aspecto. Había muchos escritorios en la gran sala, separados entre sí por pequeños tabiques.
Michael parecía estar sentado en una esquina de la sala. Habló un rato con Anthony sobre su vida y sus planes. Luego le ofreció un trabajo en la fábrica. El trabajo consistía en registrar las horas de llegada y salida de los trabajadores del área de producción. Michael se tomó su tiempo para explicarle que esa información era necesaria para la nómina de cada empleado. Anthony aceptó encantado. Acordaron empezar el lunes siguiente. Aún faltaban 4 días para ese día. A Anthony, ese tiempo le parecía infinito. Inmediatamente después de terminar su conversación con Michael, Anthony se apresuró a volver a casa, al pueblo de su tío. En su cabeza, imaginaba su brillante futuro. Sin embargo, su júbilo se vio interrumpido por los inesperados acontecimientos que le esperaban en casa. A pesar de que hoy tardó mucho tiempo en coger un coche hasta el pueblo, Anthony llegó a casa muy animado. En la puerta le esperaba un tío Berry achispado. Aquí viene nuestro tío asistente sonando cariñoso. Por lo general, se mostraba arisco con Anthony o se le ocurrían un par de frases solo cuando era necesario. Anthony entendía perfectamente que era una señal silenciosa de que él era superfluo en esta casa. Y su mujer Sara no le hablaba de nada en absoluto. Pero hoy parecía diferente. «Hola, Anthony», resonó Sara a su marido desde la cocina. Anthony entró en la cocina en su silla de ruedas y vio la escena habitual, una botella de vodka, unos cuantos vasos cortados y restos de comida. Los niños jugaban fuera, como de costumbre. El tío Berry preguntó a Anthony a la mesa. «¿Eres un tipo lo suficientemente mayor? Podemos confiarte nuestras posesiones más preciadas». Los padres de Sara nos invitaron a pasar el verano con ellos. Y aquí, ya sabes, hay un huerto y una huerta. Necesitamos tus manos para cuidar los cultivos para el otoño. O no tendremos nada que comer en invierno. Dijo el tío Berry como un hombre que se preocupaba por la agricultura. «Anthony, ¿cuántas veces tienes que mendigar en la calle? Y nos avergonzamos de ti por andar por las calles y mendigar. Será mejor que salgas y te dediques a la jardinería y la madre tierra nos alimentará a todos». Sara sonó de una forma totalmente distinta a ella. En el año y medio que hacía que se habían mudado a la casa de su abuelo, ni Anthony ni ninguno de los vecinos habían visto nunca a la familia ocuparse de la granja, y mucho menos del huerto. Y esa pequeña cantidad de verduras y hierbas fueron plantadas por la increíble labor de Anthony. Y es que él esperaba que en un futuro próximo viviría en esta casa. Pero pronto quedó claro que su tío y su mujer no le dejarían quedarse aquí mucho tiempo. Y hoy, al parecer, algo había cambiado en sus planes. «Adelántate, termina tus asuntos y prepárate para ser el amo de la casa durante todo el verano», dijo el tío Berry. «En realidad me conseguí un buen trabajo. Necesito seguir con mi vida, no ser una carga para ti», dijo Anthony. «¿Qué clase de trabajo es ese?» Berry está en racha. La gente con educación y cerebro no puede encontrar un trabajo decente en nuestro país. ¿A dónde quieres ir? Berry se sirvió un vaso lleno de vodka y lo sostuvo en la mano. Pueden prometerte cualquier cosa. No tienes estudios, no tienes experiencia. Nos tienes a nosotros, claro, pero también somos gente corriente. Así que es muy sencillo conseguir que trabajes en algún sitio y luego joderte por dinero. Ocurre en todas partes. La sobrina de mi amigo también decidió hacer algo de dinero. Terminó siendo reclutada en algunos servicios obscenos, por lo que entonces su madre tuvo que correr y sacar a su hija de esta esclavitud. ¿Quién va a correr detrás de ti si tienes problemas? Sara estaba siendo la persona más cariñosa del mundo. Conocí al empresario en persona. Es un hombre muy grande. Tiene cientos de subordinados. Me dijo que bastaba con sentarme ante el ordenador y anotar la hora de entrada y salida de cada empleado. Dijo Anthony. Bueno, si ese es el caso, por supuesto. El tío y la tía son gente pequeña. Puedes ignorar sus peticiones. Pero te sacaron de ese selenio, ¿no? Te cuidaron hasta que volviste a la vida, y todavía te cuidan hoy. Pero nada de eso importa cuando hay otras personas grandes en el mundo. Vamos, sigue con tu vida, la gratitud no se trata de ti. El tío Berry ahora ha pasado a la presión. Anthony se quedó mirando fijamente. ¿Por qué esta familia tenía planes en este momento concreto? Si caía ahora en sus ruegos,
Perdería la oportunidad de conseguir un trabajo decente. Si no lo hacía ahora, su tío y su mujer no lo dejarían pasar. Y Anthony realmente depende de ellos para muchas cosas. Ni siquiera puede sacar sal del estante él solo. Aunque, hasta hoy, estas personas no se han molestado realmente en cuidar de Anthony. Finalmente, las súplicas derivaron sin problemas en una acalorada discusión. Barry y Sarah en algún momento dejaron de elegir sus expresiones e incluso pasaron a las amenazas directas. Anthony llegó a sugerir que cerraran toda la casa y se fueran a donde fueran. Prometió vivir el verano en el patio trasero, llegando por las tardes y marchándose por las mañanas. Por alguna razón, los familiares insistieron en que se quedara en casa todo el tiempo mientras ellos estaban fuera. A Anthony se le acabó la paciencia cuando su tío empezó a lanzar acusaciones contra su difunto padre. Ya eres tan egoísta y testarudo como mi hermano cuando vivía. Tampoco podías conseguir nieve de él en invierno. Tienes los mismos genes, y tu sobrino ha seguido el mismo camino. Barry seguía resentido con él. Si no haces lo que queremos ahora, también tendremos que ser más amables contigo, dijo Sarah. Anthony sabía de qué hablaba. Había oído muchas veces la frase de que un inválido en casa era una carga innecesaria. Al final se acordó que Anthony eligiera su nuevo trabajo y un nuevo lugar para vivir. Sin esperar a que amaneciera, Sarah, tambaleante por el alcohol, arrojó la ropa y los efectos personales de Anthony por la ventana. El tío Barry permaneció sentado a la mesa de la cocina, sin poder evitar airear sus agravios contra su hermano muerto hacía tiempo. Los hijos de Barry y Sarah observaban todo lo que ocurría. Haciendo un gran esfuerzo para empaquetar sus pertenencias en su vieja bolsa de deporte, Anthony pasó la noche en el patio trasero de la casa. A la mañana siguiente, siguiendo su rutina habitual, se dirigió al cruce. Necesitaba ganar algo de dinero para salir adelante hasta que recibiera su primer sueldo. Por muy duro que fuera por un acto tan indigno de sus parientes, Anthony se alegraba en el fondo de su corazón de haber tomado una decisión a favor de su propia decisión. Pasó las noches restantes en su parque favorito. Sin duda, tenía dificultades con las necesidades más básicas. Anthony siempre había tenido ansias de limpieza. Pero la vida en la calle no permitía una limpieza adecuada. Había hecho un esfuerzo extraordinario para sacar agua de las fuentes de riego del parque y lavarse la cara con ella. En cuanto a la limpieza de su ropa, no tenía soluciones. La víspera de su primer día de trabajo, Antonio no consiguió dormirse en un banco del parque. Estaba ansioso y no dejaba de imaginarse formando parte de un gran equipo. La perspectiva de recibir su justo salario le hacía mucha ilusión. En su primer día de trabajo, rodó con su silla de ruedas hasta la zona de producción de Michael mucho antes de la hora de inicio. Por suerte para Anthony, era relativamente fácil moverse por el edificio con la silla de ruedas. Había rampas en la entrada, después, una transferencia totalmente automática de ascensor a ascensor. El puesto de trabajo de Anthony estaba en la misma entrada, donde estaba el torniquete. Tenía su propio escritorio grande y un ordenador moderno. Detrás del escritorio había una cómoda silla tapizada. El primer día de trabajo, el propio Michael presentó a Anthony al personal. ¿Puedo tener su atención, por favor? Este es nuestro nuevo empleado Anthony. Por favor, amor, honor y respeto. Estará sentado en el mostrador de control horario. Si ven que Anthony tiene alguna dificultad para realizar sus tareas, tengan el honor de ayudar a su compañero. Fortalece nuestro espíritu de equipo, y es muy noble y humano. Dijo Michael. Después de estas frases Anthony se deshizo de la ansiedad innecesaria. La primera semana pasó desapercibida. Anthony empezó a conocer poco a poco a todos los miembros del equipo. La mayoría resultó ser gente muy amable y educada. Excepto los dos Gabe y Oliver. Estos chicos eran amigos entre sí y salían juntos todo el tiempo. Incluso eran algo parecidos en sus modales. Gabe y Oliver se habían mostrado escépticos con Anthony desde el primer día. Pero por miedo a Michael, no mostraban su antipatía. La jornada laboral de Anthony empezaba un poco antes que la de los demás empleados. Por la tarde salía en su silla de ruedas hacia el parque, pasaba allí la noche, se aseaba por la mañana con agua de la fuente y era el primero en llegar al trabajo. Las pocas cosas que se llevaba de casa las guardaba en su lugar de trabajo, debajo de su escritorio. Tenía muchas dificultades en asuntos domésticos elementales, pero nada de eso le importaba ahora.
Creía que no debía llenarse la cabeza con pequeñas dificultades domésticas. Comprendió lo más importante: tenía que cambiar algo fundamental en su vida, y todo lo demás, incluidos los asuntos cotidianos, se resolvería por sí solo en el marco de ese cambio fundamental. En el trabajo, su parte favorita era la mañana. Todos los empleados se registraban con Anthony y esperaban a que abriera el torniquete para entrar en el vestuario. Aquí se producían alimentos, por lo que los controles eran muy estrictos. Esta mañana le habían preparado para una agradable sorpresa inesperada. Los trabajadores del punto de control habían acumulado varias personas. Anthony intentó marcar y pasar a todos lo más rápido posible. Cada uno de ellos dio su nombre y apellidos. Anthony les dio derecho a pasar. Era el turno del siguiente empleado. Anthony no apartaba los ojos del monitor del ordenador, pues aún no estaba muy versado en esta parte de su trabajo. «Siguiente», dijo Anthony. Una agradable voz femenina sonó en el mostrador. Anthony levantó la vista y vio frente a él a la misma chica que le había facilitado amablemente su teléfono móvil para ponerse en contacto con Michael hacía unas 2 semanas. Anthony se había alegrado entonces de que trabajara aquí gente tan agradable. Pero ahora, resultó, se había olvidado de Selena. «¿Tú? ¿También trabajas aquí? ¿Te acuerdas de mí y te pedí el teléfono el otro día?» Anthony pareció perder el control de sí mismo y siguió hablando sin parar. «Sí, Anthony, me acuerdo de ti, incluso sé que ahora somos colegas. Lo principal es no tener miedo a nada y lo conseguirás. Si ya me has marcado, ahora me voy», dijo la chica con una sonrisa encantadora y se fue rápidamente en una de las salas técnicas. Anthony se dio cuenta de que su estado de ánimo había cambiado por completo. Era como si se hubiera transportado a otra realidad, donde no existía ninguno de sus problemas, sino solo Selena con su sonrisa divina y su voz agradable. Los días de trabajo transcurrieron tranquilos y sin grandes dificultades. Solo que a Anthony no le abandonaba el deseo de mantener a Selena en el puesto de control todas las mañanas el mayor tiempo posible. Para ello, Anthony inventaba cada noche historias y chistes diferentes. Por las mañanas, ahora se esforzaba por tener el mejor aspecto posible, por irradiar alegría y positividad. Estos sentimientos le ayudaban a no hacer hincapié en su modo de vida insoportablemente duro y en las increíbles dificultades para mantenerse. Otra mañana en el trabajo de Anthony. Selena no tardó en aparecer. Me preguntaba por qué el sol brillaba tanto hoy. Resulta que es porque tú, Selena, complementas sus rayos, dijo Anthony, haciendo tranquilamente una marca delante del apellido de Selena. Eres muy amable, gracias, dijo Selena, sin escatimar su encantadora sonrisa. Pero estos momentos en la vida de Anthony solo duraron unos segundos. Selena, sin quedarse mucho tiempo, desapareció rápidamente en el bullicio del proceso de producción. Poco a poco, estos momentos poéticos en el puesto de control empezaron a llamar la atención de otros empleados de la empresa. Pronto quedó claro que Anthony tenía trabajo por hacer. No era buen amigo del ordenador y a menudo confundía los botones. Siempre era Selena quien le ayudaba en esos momentos. Empezó a temer el día en que Selena no estuviera a su lado y se quedara completamente desamparado. Tampoco tardó mucho en llegar ese día. Selena tenía el día libre. En pleno momento de trabajo, cuando casi la mitad de los trabajadores de producción estaban siendo controlados, Anthony volvió a perder la página donde debía marcar a cada empleado. Fue la previsión lo que le salvó. No se perdió, sacó papel y bolígrafo y siguió anotando en el papel la hora de llegada de cada empleado. Al día siguiente, cuando Selena llegó al trabajo, le contó lo que había pasado. Selena le felicitó por su ingenio. Se ofreció discretamente a dar algunas clases de informática en su tiempo libre. Anthony aceptó encantado. Para la primera clase, aprovecharon la hora del almuerzo del mismo día. Resultó que Selena aún tenía talento para enseñar. Explicó los conceptos básicos de la informática de forma muy accesible y comprensible. En ese momento, terminó la hora del almuerzo y todos los empleados empezaron a volver a sus puestos de trabajo. Gab, a quien Anthony le había caído mal desde el principio, estaba ahora mucho más atento a sus actividades. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Gab, acercándose al escritorio de Anthony. Decidimos estudiar un poco. Anthony está aprendiendo todo rápidamente. Creo que pronto no tendrá interrupciones como las de hoy.
dijo Selena. Es interesante, porque Michael tiene requisitos muy estrictos para cada empleado. Cuando quise invitar a mi amigo, no lo aceptó porque no tenía conocimientos de informática. Y de alguna manera la gente entraba incluso sin esas habilidades mágicas. ¿O es que el jefe no lo sabía?, preguntó Gobgab. Anthony Michael lo contrató. No te preocupes, él conoce los entresijos de este tipo. Y vamos a llenar algunos vacíos en ningún momento. Selena trató de suavizar las cosas. Gab los miró a ambos con escepticismo. En ese momento, su inseparable amigo Oliver se le acercó. Se susurraron algo y se dirigieron a sus pupitres. Pero Anthony intuyó que aquellos tipos no iban a dejarlo pasar. Unos minutos más tarde, Gab se cambiaba tranquilamente en los vestuarios, hablando con su compañero Robert. Robert era un hombre torpe. Respondió brevemente a todas las preguntas de Gab y se entretuvo haciendo sus cosas. Gab lo observó atentamente. Cuando se acercó de nuevo al gran espejo que había cerca del armario, Gab sacó discretamente la cartera de Robert y la puso en el estante. Robert no se dio cuenta de nada, se apresuró a cerrar el armario y se dirigió a su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, en el otro extremo del edificio de producción, Oliver seguía a Anthony. Iba de un extremo a otro del pasillo, fingiendo esperar impacientemente a uno de sus compañeros. En realidad, estaba esperando a que Anthony se alejara de su mesa para poder llevar a cabo su plan. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo, le escribió a Gobgab, prometió pensar en algo y le dijo que siguiera esperando. Fue a hablar con otro compañero, el nuevo Evan. Evan, hola. Tengo que pedirte un favor de $1 millón. Gab habló en tono de negocios. ¿Qué pasa?, preguntó Evan. Él también estaba sintiendo la presión de Gab y Oliver. Y ahora que había hablado de la petición, los ojos de Vanie se iluminaron con la esperanza de que tal vez pudiera llevarse bien con aquellos tipos. Tienes que correr ahora mismo a ver a Anthony, que está sentado fuera, y decirle que le han llamado a contabilidad. Es una emergencia, dijo Gob. Evan corrió inmediatamente a cumplir la orden de Gob. Anthony se preguntó por qué le habrían llamado del departamento de contabilidad. Abandonó su puesto de trabajo y rodó con su silla de ruedas hacia el ascensor. Oliver estaba esperando el momento. Se acercó al escritorio de Anthony, miró a su alrededor y sacó rápidamente una vieja bolsa de deporte con sus pertenencias. Mientras no había nadie cerca, Oliver se dirigió a las escaleras que llevaban al vestuario. Oliver no llegó a la bolsa a tiempo. Vio a Michael en el otro extremo del pasillo, que había salido de la zona administrativa y se dirigía a producción. Con las prisas, tuvo que tirar la bolsa al suelo frente a la puerta principal y fingir que se dirigía al camerino. Oliver esperó a la vuelta de la esquina hasta que Michael salió en el ascensor. Luego volvió a por la bolsa, la recuperó del suelo y la llevó hacia el camerino. Ahora marcó el número de Gab, le informó brevemente de que tenía la bolsa en la mano y se sentó a esperarle aquí. Gab seguía sin aparecer. Como Michael había ido directamente a la zona de producción, no podía correr directamente al camerino. Oliver permaneció sentado así durante varios minutos. Cuando oyó los pasos de la señora de la limpieza, dejó el bolso en el camerino y se dirigió a su lugar de trabajo. Mientras Gab y él volvían al camerino para dejar la cartera robada a Robert en el bolso de Anthony, este tuvo tiempo de descubrir que había desaparecido. En ese bolso guardaba otros objetos de valor además de su ropa, documentos, un bolígrafo y papel y sus libros. Así que se puso inmediatamente a buscar sus pertenencias. A Anthony le daba vergüenza decirle a nadie que aquí guardaba toda su fortuna. Gab y Oliver se dieron cuenta de que su astuto plan aún no se había llevado a cabo con éxito. Pero Gab decidió no dejar pasar la oportunidad de vengarse de Anthony y aprovechó la ocasión. Michael, ¿recuerdas que te hablé de mi amigo que también quería trabajar aquí? No lo contrataste porque no supiera utilizar un ordenador, ¿verdad?, preguntó Gob. ¿Qué quieres decir con eso?, le respondió Miguel. ¿Y el chico nuevo en la silla de ruedas, cómo se llama? Anthony, creo que se llama. No sabe nada de ordenadores, lo escribe todo en papel, pero ha llegado aquí de alguna manera. ¿Cómo tuvo tanta suerte? Gab todavía estaba en marcha. Deberías revisar su trabajo más de cerca, porque se ausenta mucho. Cualquiera puede entrar y salir cuando quiera, intervino Oliver. Michael miró y vio que, efectivamente, Anthony estaba ausente.
Anthony buscaba frenéticamente su bolsa de deporte. La señora de la limpieza oyó el ruido de una silla de ruedas al moverse y le preguntó qué hacía en el área técnica. Anthony le contó que había perdido su bolsa de deporte. Debería haber preguntado, he visto cómo sus compañeros trasladaban sus efectos personales al vestuario. Venga, se lo enseñaré, dijo la señora de la limpieza y metió su silla de ruedas en el vestuario. Efectivamente, la bolsa de deporte de Anthony estaba allí. ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?, preguntó sorprendido Anthony. ¿Dónde se supone que va? La señora de la limpieza está muy ocupada. Generalmente, todo el mundo guarda aquí sus objetos personales. Pero el suyo apareció aquí solo hoy y que fue traído por sus compañeros, tal vez usted no lo sabía. Ah, cierto. No lo sabía. Ahora lo sabré, dijo Anthony y se sintió avergonzado por su pánico. De hecho, realmente no sabía que había un lugar especial para guardar sus cosas y que allí estaba mucho más seguro. Es cierto que había olvidado especificar quiénes eran los amables compañeros que habían trasladado sus cosas hasta allí. Después de recibir algunas lecciones de Selena, Anthony sintió no solo un gran amor, sino también una gratitud universal hacia ella. Tenía muchas ganas de hacer algo bueno por ella a cambio. Empezó a esperar con impaciencia el final del mes, cuando por fin recibiría su primer sueldo y podría hacerle un regalo a Selena. Pero hasta ese día, Anthony tuvo que enfrentarse de nuevo a una serie de retos. Durante este tiempo, Anthony se enteró de que la madre de Selena también trabajaba en esta empresa como contable. Anthony pensó que no sería descabellado conocer a la madre de Selena y establecer una buena relación con ella, pero esta mujer aparecía muy raramente en el área de producción. Anthony seguía intentando llegar el primero al trabajo y nadie se le adelantaba. Seguía frenético por los problemas con su ordenador de trabajo. Uno de esos días, el ordenador volvió a fallarle inesperadamente. Cuando lo encendió, ejecutaba programas totalmente incomprensibles y no respondía a los intentos de Anthony de hacer algo al respecto. Una vez más, todo ocurrió el día que Selena no estaba. Tuvo que volver a sacar papel y bolígrafo y anotar las horas de visita de los empleados. Gabe y Oliver no iban a dejarlo pasar. Anthony, no creo que ser compañero de ordenador sea lo tuyo. Deberías hacer algo sencillo, donde no tengas que usar el cerebro, dijo Gabe y se echó a reír. Vas a romper ese ordenador muy pronto, y luego te pasarás media vida amortizando su coste, le replicó Oliver. Anthony estaba muy asustado. Marcó el número de Selena y le dijo que algo volvía a ir mal con su ordenador. Selena le aconsejó que buscara a Max, el administrador del sistema, en la zona administrativa y le pidiera ayuda. Anthony tuvo que emplearse a fondo para encontrar a Max. Vino e identificó el problema de un vistazo. Bueno, amigo, supongo que has estado jugando en el trabajo. Tu ordenador está infectado con un virus. Este tipo de virus problemáticos solo se pueden coger en los sitios de juegos, dijo Max. Pero si ni siquiera sé tocar en un ordenador, murmuró Anthony. No te entusiasmes demasiado, hay una cámara detrás de ti. Max señaló una esquina del techo justo detrás de la espalda de Anthony. Esta fue otra revelación para Anthony. Él realmente no se dio cuenta de que cada una de sus acciones estaba siendo observada. Por otra parte, le dio la esperanza de demostrar su inocencia. En uno de esos días difíciles, Anthony es abordado por uno de sus compañeros de trabajo al que todavía no conoce. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo?, preguntó el joven. Gracias, ya me estoy instalando, respondió Anthony. ¿Has hecho amigos aquí?, preguntó el desconocido colega. Anthony no entendió la pregunta, pero respondió con sinceridad: mis mejores amigos aquí hasta ahora son Selena y Michael. Con los demás compañeros de trabajo, aún tenemos una relación formal. De todos modos, deberías tener más cuidado. Mi nombre es Billy, y soy guardia de seguridad aquí. Conozco cada movimiento que cada empleado hace aquí. Así que no ignores lo que te digo. Billy miró enigmáticamente a Anthony y volvió lentamente a su puesto de trabajo, ya sentados detrás de varias pantallas grandes. El guardia de seguridad de Billy llamó a la zona de producción y pidió a los dos empleados que se presentaran inmediatamente en la oficina de seguridad. Gabe y Oliver se quedaron algo sorprendidos, pero acudieron a la oficina de seguridad. Billy pidió a Oliver que entrara primero y a Gabe que esperara fuera de la puerta.
¿Por qué llevaste la bolsa del tipo del puesto de control? Billy fue directo al grano. Solo quería enseñarle que tenemos un vestuario. Pero Anthony no se liberaba y no podía entrar. Oliver empezó a poner excusas. No mientas, la cámara del pasillo lo graba todo con sonido. Ayer urdiste un plan para inculpar al nuevo de la silla de ruedas. Dijo Billy. O dices las cosas como son ahora, o la grabación sonora servirá como prueba de tu robo ante un tribunal. Oliver estaba más que asustado. Le contó el plan que Gab le había sugerido ayer sin mucha dificultad por parte de Billy. Después, Billy hizo una advertencia y dejó marchar a Oliver. Luego le pidió a Gab que entrara. ¿Cuándo vas a devolver la cartera de Robert a su sitio? La guardia de Billy se volvió hacia Gab. Hubo un malentendido, porque tenemos carteras muy parecidas, y creo que confundí mi estantería con la de Robert. Me aseguraré de devolverle la cartera en cuanto le vea. Estaba seguro de que había cubierto bien la cámara con la espalda y sus acciones no serían vistas por los guardias. Resultó que era imposible ocultarle nada a Billy. No, o vas y entregas tu cartera ahora mismo, o Michael verá la cinta de tu robo. Entonces serás despedido sumariamente. Esa es la mejor opción, a menos que Robert decida denunciarte a la policía. Dijo el guardia de seguridad de Billy. Billy decidió esta vez hacer la vista gorda ante la estupidez de los jóvenes. Pero sus retorcidos planes no acababan ahí. Billy también lo adivinó, así que decidió avisar a Anthony. Se acercaba el final del mes. Uno de esos días, una agradable mujer de mediana edad se acercó a Anthony. Anthony, ¿eres tú? Necesito un horario mensual para la nómina. Dijo la mujer. Anthony encendió el monitor de su ordenador y puso junto a él una pila de papeles, donde anotó a mano el horario. ¿Qué clase de broma es esta?, exclamó la mujer. ¿Tengo que hacer yo misma un calendario mensual? No lo aceptaré así. Tienes exactamente 2 horas para introducir todos estos papeles en el ordenador y entregármelos. Dijo la mujer y se fue. Anthony comenzó el proceso de trabajo. Por mucho que se esforzaba, se daba cuenta de que se le acababa el tiempo. Con las prisas, volvió a pulsar el botón equivocado, y de nuevo su trabajo se estancó. Mientras intentaba solucionar el problema, el contable volvió a dirigirse a él y le exigió que tuviera el horario a mano. Jessica, así que nuestro compañero de trabajo bloquea este ordenador todos los días. Tal vez tenga sentido que trabaje manualmente. Gab apareció de algún lado y empezó a comentar todo. ¿Cómo se rompe? Creía que no había introducido los datos por un fallo de la red. Jessica agitó las manos. Puede preguntarle a su hija Selena cuántas veces le ha ayudado. La última vez, Max se pasó medio día rebuscando para poner en marcha su ordenador. Creo que ya está estropeado. Oliver también acabó aquí con su comentario. Bueno, si el ordenador parece roto, Anthony lo descontará de su sueldo. Dijo Jessica. Sí, 3 meses sin cobrar y podría cerrar su daño a la empresa. Anthony y Oliver se rieron entre ellos. Se acercaba la noche y Anthony aún no había terminado de hacer el horario. Los empleados, que hoy se disponían a cobrar sus nóminas, empezaron a cuchichear entre ellos. Algunos consiguieron ir al departamento de contabilidad y averiguar el motivo del retraso. Por supuesto, el departamento de contabilidad dijo que la paga se había retrasado por culpa de la lentitud y la irresponsabilidad de Anthony. Anthony decidió quedarse a pasar la noche y ultimar el horario. Durante ese tiempo, Gab y Oliver se situaron cerca de su lugar de trabajo y explicaron a cada empleado el motivo del retraso en la paga. Colegas que hasta hacía poco se habían mostrado corteses se habían convertido al instante en personas amargadas y violentas. Alguien incluso amenazó con quejarse a Michael y pedirle que despidiera a Anthony por no hacer su trabajo. Al ver todo este alboroto, Selena acudió de nuevo al rescate de Anthony. Ella también se quedó hasta tarde después del trabajo y ayudó a ultimar el calendario laboral. Mi madre en el trabajo es muy severa, dijo Selena. En realidad es una persona muy amable. No te preocupes por el ordenador y todo eso de que lo rompas y lo descuentes de tu sueldo. Es una práctica habitual por aquí para mantener a los empleados alerta. Selena intentó calmar a Anthony. Tras terminar la tabla, Selena decidió llevársela y dársela a su madre en casa. No te preocupes, todo el mundo cobrará mañana a la hora de comer y se olvidará de todo.
Y deberías tener cuidado con tu ordenador, porque alguien le ha metido virus, ¿verdad?, dijo por último Selena. De hecho, los compañeros de trabajo de Anthony dejaron de silbar y de enfadarse con él después de recibir sus nóminas. Después de comer, Michael llamó a Anthony. Le dijo que se había dado cuenta de que Anthony se había ausentado varias veces de su puesto de trabajo y le preguntó a qué se debía. Anthony tuvo que explicar con sinceridad los motivos de cada ausencia. Ya no podía ocultar que vivía en la calle y que a veces tenía que resolver problemas domésticos en el trabajo. Anthony reveló que tuvo que irse de casa el día que tomó la decisión de aceptar el trabajo. Michael escuchó todo con atención y sintió lástima por el chico. Ordenó que le dieran un pequeño rincón en una de las salas técnicas. Ahora Anthony vivía en el trabajo. Las condiciones eran mucho mejores que en la calle. Pero le daba mucha vergüenza. Pero no era el mayor problema de su vida en aquel momento. Todas las penurias y problemas se olvidaban en un abrir y cerrar de ojos cuando Anthony recordaba a Selena. No dejaba de preguntarse cómo una chica tan guapa podía ser tan amable e inteligente. ¿Podría ser que ella también estuviera enamorada de él? A Anthony le daba miedo pensar en ello. Porque no creía en la reciprocidad de sus sentimientos. ¿Qué clase de chica sana, guapa y joven podía amar a un inválido en silla de ruedas y absolutamente desubicado en la vida? Estos pensamientos le hicieron aparcar por un tiempo su declaración de amor a Selena. Uno de esos días, como de costumbre al terminar la jornada laboral, todos los empleados se fueron apresuradamente a casa. Gab y Oliver fueron de los primeros en marcharse. Hoy Gab estaba de buen humor. Salió primero del lugar de trabajo y regresó unos minutos después, pero con un hermoso ramo de flores en las manos. Al principio, Anthony no prestó atención a esos detalles. Pero Gab se había salido con la suya. Anthony, ¿Selena ya salió o no? Gab preguntó. Todavía no. ¿Crees que le gustará el ramo? Gab levantó el ramo ante los ojos de Anthony y empezó a mostrar todos los lados. En efecto, el ramo era magnífico. ¿Es para Selena? Anthony se encontró perdido. Sí, ¿para quién más podría ser? Para ti no, Selena es la chica más guapa de aquí. Tengo grandes planes para ella, y espero tener suerte esta noche, dijo Gab, mostrando su desagradable y grosera sonrisa. Anthony sintió como si le hubieran salpicado con agua fría. ¿Cómo podía ser? Selena era tan refinada, tan educada y tranquila. Este Gab está completamente fuera de su liga. Es grosero, maleducado y parece completamente incapaz de tener sentimientos profundos. Anthony no quería creer eso. Esperaba que la propia Selena se diera cuenta de que ese tipo no era rival para ella y que pronto se defendiera de ese Gab grosero. Un par de minutos después, Selena salió con paso ligero. Sonrió encantadoramente a Anthony, como de costumbre, y le deseó buenas noches. Y tras unos pasos, se lanzó a los brazos de aquel torpe Gab. Después de abrazarse, la pareja subió al coche de Oliver y partió hacia un destino desconocido. Anthony perdió la paz a partir de aquel día. Habían pasado varios meses. Anthony se había familiarizado bastante con su trabajo y ya era capaz de dar instrucciones a los demás y hacer comentarios. En el horario de trabajo ahora se entrega temprano. Jessica ahora le quiere por ello. La misma reticencia reina en su relación con Selena. Ella siempre está dispuesta a acudir en su ayuda, siempre le apoya con una palabra amable, pero ella misma sigue recibiendo ramos de flores de hobby marchándose con él al final de cada jornada laboral. Uno de esos días, Antonio se dio cuenta de que tenía que poner en orden sus sentimientos. Si no son mutuos, decide intentar olvidar a Selena. Solo aquí son unos pocos días en una fila como Anthony recoge la expresión y no puede decidir por completo sobre su posición. O quiere preguntar si le gusta a Selena, o quiere preguntar si Gab está interesado en Selena, o simplemente quiere decir que este patán de Gab no es pareja. El regalo que había comprado para Selena con su primer sueldo seguía bajo la almohada de Anthony. Hoy decidió que haría lo que fuera necesario para entregar el regalo y conseguir que Selena hablara con él. Por la mañana, cuando llegó al trabajo, Anthony la saludó como de costumbre. «Hola. Hoy estás especialmente guapa». Anthony te pasó un ramo que había encargado por adelantado a un servicio de entrega. «Oh, qué hermosas rosas. Estos son mis favoritos, gracias Anthony, que tengan un gran día para ti».
Luz, hay una nota dentro del ramo, hay una nota por si la necesitas, murmuró Anthony tras ella. Selena le devolvió la sonrisa. En la nota daba la dirección de la cafetería más cercana, donde iba a esperar a Selena esta noche. Tras terminar su jornada laboral, Anthony se dirigió con su silla de ruedas a la cafetería y esperó a la dama de su corazón. No tardó mucho en llegar. Anthony, ¿por qué tanto alboroto? Me imagino lo difícil que ha sido para ti organizar todo esto. De todos modos, es un placer. Dime qué noticias tienes. Selena es, como siempre, un total complacer a la gente. Hace tiempo que quería decírtelo, pero tenía mucho miedo de disgustarte u ofenderte. Pero ya no puedo guardármelo para mí. Sí, me doy cuenta de quién soy para reclamar tu corazón. Pero solo quiero que sepas que tengo profundos sentimientos por ti, desde los primeros días que empecé a trabajar aquí, Saki. Anthony se ha olvidado de todos los Anthony que ha estado recogiendo durante tanto tiempo. Me he dado cuenta, Anthony. Yo también te valoro como amigo, como ser humano. Estoy seguro de que tienes un brillante futuro por delante. Tienes un brillante futuro por delante. Anthony comprendió por dónde iba la conversación y decidió no torturar más a la chica con explicaciones. Lo entiendo, no tienes que justificarte. Lo siento si fui inapropiado con mis sentimientos. Hubo una pausa incómoda. A Selena le costaba mucho elegir las frases para no ofender a Anthony, al mismo tiempo, no darle falsas esperanzas. Anthony también se dio cuenta y consiguió desviar la conversación hacia otros temas. No volvieron a retomar el tema. El objetivo de Anthony ahora era olvidar a esta chica. No quería seguir viviendo una ilusión. Cierto que era difícil hacerlo cuando Selena estaba constantemente delante de sus ojos. Selena, por su parte, también intentaba suavizar de alguna manera este difícil asunto. Sabía que Anthony siempre estaba leyendo libros. Un par de días después de la conversación en la cafetería, le regaló una pila de libros nuevos. Todos eran de carácter motivador. A Anthony le gustó mucho este regalo. Poco a poco, su atención empezó a desplazarse de Selena y Gab a sí mismo. De repente, recuerda que sabe utilizar Internet. Selena le había enseñado. Sobre todo ahora que tenía un moderno teléfono móvil que podía transmitirlo todo en el mundo. Uno de estos días, tiene un sueño. En este sueño se ve a sí mismo como un niño pequeño. Los padres de Anthony estaban vivos y a su lado. Anthony está sentado entre ellos en un claro verde. Hay una gruesa capa de nieve alrededor, pero rápidamente empieza a derretirse bajo los rayos del sol brillante. Anthony y sus padres intentan distinguir una bandada de pájaros que surca el cielo. Anthony está seguro de que esos pájaros le traerán algo importante. De repente, la bandada comienza a aterrizar no muy lejos de su familia. Se oyen claramente gritos. Anthony puede incluso distinguir sus colores. Los pájaros le rodean por completo. Anthony sigue esperando a que dejen su regalo. Pero, en lugar de eso, se arremolinan alrededor de sus padres y se los llevan a ambos hacia el cielo. Anthony grita tras ellos, llora y corre hacia el borde de un alto acantilado. Pero la manada ya ha desaparecido detrás de las montañas sin dejar rastro. Anthony se da cuenta de que está perdido. Se encuentra en una zona completamente desconocida. Solo a lo lejos ve una multitud de gente trabajadora. Decide llegar hasta ellos y pedirles ayuda. Pero de repente se encuentra como está, sin las dos piernas. Y la silla de ruedas no está cerca. Así que Anthony se arrastra hacia la gente. De repente, alguien de la multitud viene corriendo hacia él. Lleva un pequeño papel en la mano. El desconocido le entrega a Anthony este pequeño papel e inmediatamente desaparece. Junto con él, la multitud de trabajadores ha desaparecido. Anthony despliega el pequeño papel doblado y ve la dirección de cierta página web. Por la mañana se despierta con un sudor frío. El sueño fue tan vívido que permaneció impresionado durante mucho tiempo. La dirección de la página web permaneció claramente en su memoria. Lo primero que hizo por la mañana fue teclear la dirección y se quedó realmente asombrado. Era la página web de una empresa que fabrica prótesis para discapacitados. Anthony relacionó este sueño con sus impresiones de libros de motivación. Uno de ellos decía que si el universo te escuchaba, sin duda te indicaría que pasaras a la acción.
Y así fue. Ahora tiene un nuevo sueño y un nuevo objetivo: ganar dinero para comprar prótesis. Sí, es mucho dinero. Sí, tendrá que trabajar duro para aprender a andar con esas prótesis, pero vivirá una vida plena. Al día siguiente, Anthony decidió reunirse con Michael. Le dijo que se había fijado nuevos objetivos y le preguntó qué tenía que hacer para aumentar su sueldo. Michael, como de costumbre, no decepcionó a Anthony. Le ayudó a recopilar una larga lista de cursos de formación, habilidades y destrezas que ayudarían a Anthony a alcanzar un nuevo nivel de competencia en su trabajo en un futuro próximo. Así, Anthony fue a hacer un breve curso de contabilidad. Por supuesto, adquirir nuevos conocimientos, sobre todo profesionales, le resultó mucho más difícil que aprender informática en manos de la encantadora Selena. Pero Anthony decidió no rendirse. Todavía le cuesta llegar a su lugar de estudio. Todavía le costaba hacer frente a las tareas elementales, pero no tenía intención de parar. Los días de trabajo continuaron al ritmo habitual. Anthony no podía olvidar a Selena. Ella está constantemente delante de sus ojos, el día comienza con un encuentro con ella, termina viéndola llegar a casa con la mirada. Cada vez sale más con Gab. Hace tiempo que Gab se ha dado cuenta de que Anthony siente debilidad por ella y no desaprovecha ninguna oportunidad para demostrarle que Selena le pertenece. También es amable con Jessica la contable, su suegra en potencia. Y le ha ido bastante bien en ese terreno. Jessica, que solía ser buena con Anthony, se había vuelto fría con él últimamente. Anthony no se dio cuenta enseguida. Ese día, por costumbre, tenía prisa por entregar su hoja de horas del mes. Tomó el ascensor hasta el despacho de Jessica y llamó a la puerta. Jessica, buenos días. Ya estoy lista, pasa. Anthony hizo rodar su silla de ruedas con gran dificultad hasta el escritorio del contable y puso los papeles sobre la mesa. Jessica miró primero los papeles y luego miró a Anthony. ¿Por qué tanta prisa? Siempre tienes prisa, tienes muchas ganas de agradar a todo el mundo. Y eso te va a jugar malas pasadas. No te lo había dicho antes, pero tienes 100 errores en cada documento. Jessica lo dijo con indisimulada irritación. ¿Y los errores? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Anthony se sorprendió. Porque he estado arreglando todo yo mismo. Pensé que empezarías a meterte en tu trabajo, esperaba que se te diera bien, pero no es así. Anthony, es muy duro para ti, tal vez deberías pensar en hacer otra cosa. He oído que puedes ganarte bien la vida limpiando zapatos en el paso subterráneo. Creo que allí no tendrías ningún problema. Dijo Jessica. Anthony se tambaleó hacia atrás. Se sintió como si le hubieran vuelto a salpicar con agua fría. Jessica siempre le había apoyado y elogiado. Pero, ¿qué había pasado ahora? ¿Por qué había decidido hacerle tanto daño, sugiriéndole sin rodeos que la mejor vida para él era la calle? Anthony se dio cuenta de que no se trataba en absoluto de los papeles. Así que no discutió, dejó los papeles sobre la mesa y volvió rodando con su silla de ruedas a su lugar de trabajo. Después de días tan duros en el trabajo, Anthony suele distraerse con sus libros de motivación. Le permiten pintar en su cabeza una vida totalmente nueva en la que es una persona completa y realizada. Solo con esta imagen puede Anthony soñar con los seres queridos más importantes. Está seguro de que, en su posición actual, nadie le necesita. De hecho, cada persona en su vida tarde o temprano con sus acciones lo deja claro. La excepción hasta ahora es Michael. Y Selena, por supuesto. Aunque ella no podía amar a Anthony, pero no le privó de su apoyo amistoso. Anthony se da cuenta de que incluso estas personas no pueden proporcionarle sin cesar su cuidado y comprensión. Lo peor es que, algún día, estas personas también podrían insinuar que Anthony les está causando problemas. Entonces perderá definitivamente el sentido y la dirección de su vida. La nueva semana de trabajo comenzó con noticias positivas para el equipo. Todos comentaban la noticia de que Gab le propuso matrimonio a Selena, ella aceptó su propuesta y programaron la boda para los próximos días. Y a la hora de comer, Gab hizo un anuncio oficial a todo el equipo. Han decidido celebrar una boda modesta para los más allegados. Después tienen previsto organizar una cena de gala para todos los compañeros en el comedor de la empresa. Después, Selena y él tienen previsto iniciar sus vacaciones conjuntas, que pasarán en Egipto en un viaje de novios.
Todos aplauden y felicitan a los recién casados. Anthony no podía hacerlo. Era demasiado doloroso para él. Se dio cuenta de que le esperaban los días más oscuros en el trabajo. A partir del día siguiente, el tema candente del equipo fue el de un regalo para los recién casados. A la mañana siguiente, cuando todos los empleados se agolpaban alrededor de la mesa de Anthony, para marcar sus nombres, Gabe atrajo la atención de la multitud con su declaración: prometimos que tendríamos una boda rodeados de la gente más cercana a nosotros. Anthony, eres como un amigo de la familia. Aquí tienes una invitación para dos, y puedes traer a un amigo. Dijo Gabe, y puso el bonito envoltorio sobre la mesa. Fue un golpe adicional para Anthony. No fue a la boda, por supuesto. Ese día, cuando Gabe y Selena celebraban una merienda para toda la plantilla, se inventó una falsa excusa para ausentarse un par de horas del trabajo. Pasó ese tiempo en el parque. Selena estaba al corriente de todo. Gabe también se dio cuenta de la inquietud de Anthony y siguió actuando de la misma manera. Por la noche, cuando todos los empleados se iban a casa, Jessica mantuvo una conversación con Anthony. Te invitaron a la boda, pero no apareciste. Tampoco estuviste hoy en la fiesta del té. Y Selena te estaba buscando. Sí, he estado un poco ocupado, murmuró Anthony. Sí, últimamente tienes mucho trabajo. Jessica dio otro golpe por una razón desconocida para Anthony. Como de costumbre, Gabe estaba allí. Jessica, te lo dije, nuestro Anthony tiene un sueño profesional. Trabaja día y noche, aspirando al puesto más alto. Míralo, estudiando contabilidad, y ya te está haciendo la pelota, dijo Gabe, señalando la pila de libros que había sobre el escritorio de Anthony. Ahora la mente de Anthony le daba sentido a todo. Recordaba cuando Gabe siempre estaba intentando ver lo que estudiaba en su escritorio durante todo el día. Al parecer, Gabe había llegado allí y echado un vistazo a los libros de texto. Decidió usar eso contra Anthony e inventó una historia sobre él yendo directamente a por el trabajo de contable de Jessica. Al mismo tiempo, Gabe lo utilizó como excusa para cortejar a su potencial suegra. Anthony estaba devastado por la mezquindad. La única opción verdadera en su caso era no reaccionar a todos estos ataques. Ni él mismo se dio cuenta de que ya había aprendido un poco a soportar esas situaciones. Pero el hecho de que la gente pueda hacerte mal de antemano, incluso cuando no tienes intención de hacer nada contra ellos, era difícil de digerir. Anthony tuvo que pasar solo por esta lección. A la mañana siguiente, todos los trabajadores de producción se sorprendieron por la ausencia de Anthony en el lugar de trabajo. En los últimos 6 meses, desde que había conseguido trabajo aquí, no había habido un solo día en que Anthony no se hubiera sentado en su mesa el primero. El guardia de seguridad de Billy pidió a todos que se registraran en papel y dejaran todo sobre el escritorio. Después de eso Billy corrió a la sala técnica donde Anthony vivía en una esquina. Estaba tumbado en la cama casi inconsciente y no reaccionaba a los intentos de Billy por despertarle. Anthony, maldita sea. Michael estará en el trabajo en cualquier momento. Si te pilla borracho, saldrás de aquí como una bala. Ni siquiera le importará que seas un inválido. Despierta. Cuando Billy se dio cuenta de que sus intentos eran inútiles, simplemente cerró la puerta por fuera y se marchó. Billy les dijo a todos los curiosos que Anthony se sentía mal y que había decidido llevar su silla de ruedas a la farmacia para comprar medicinas. No pasó mucho tiempo antes de que Billy lamentara que tal explicación fuera inapropiada. Su versión no resistía ninguna crítica. Se acercaba la hora de comer y Anthony no iba a abrir los ojos. Billy ya estaba más que molesto. Anthony, ¿eres idiota? ¿Te das cuenta de que me estás tendiendo una trampa? Ahora, levántate y vuelve a tu escritorio. Michael lleva aquí mucho tiempo, podría estar preguntando por ti en cualquier momento. Billy sacudió el cuerpo mareado de Anthony. Anthony, que nunca había probado el alcohol, decidió buscar consuelo en una botella tras los sucesos de ayer. Sin duda consiguió desahogar sus emociones, se sentó en el parque y sollozó a voz en grito hasta que la policía se fijó en él. Se le acercaron y estaban a punto de llevarlo a comisaría por alteración del orden público. Pero entonces, de la nada, apareció una mujer desconocida de mediana edad. Empezó a insultar a Anthony. Ahí lo tienes. En cuanto fui a por pan, esos malditos camaradas lo arrastraron a la calle. Una conocida dijo además a la policía que se trataba de su hijo, que recientemente había tenido un accidente de coche.
había perdido las dos piernas y que ahora estaba sumido en una profunda depresión. Ella asumió toda la culpa, diciendo que había permitido a su hijo pasar algún tiempo en compañía de sus compañeros, y estos, sin razón, le habían dado alcohol. La mujer rogó a la policía que no se llevara a su hijo y prometió que no volvería a ocurrir. Los policías creyeron las palabras de la mujer y se marcharon. La mujer le preguntó entonces quién era y qué hacía aquí. Anthony contó su historia. La mujer, ahora desconocida, lloró con él. Por último, le pidió que le ayudara a llevar el cochecito a su trabajo. La mujer desconocida acompañó a Anthony a la salida. El guardia de seguridad de Billy, al ver a Anthony borracho, también quiso echarlo. Pero era consciente de todo el drama que estaba ocurriendo en el grupo con la participación de Anthony. Así que dejó que el inválido borracho durmiera en su rincón. Y ahora no puede despertarlo. Más tarde, Michael estaba muy interesado en saber por dónde andaba Anthony. Billy repetía que había ido a la farmacia. Se acercaba la noche cuando Anthony abrió los ojos con gran dificultad y miró su reloj. Entonces se acordó de su trabajo, pero la puerta estaba cerrada. Empezó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. El guardia de seguridad de Billy, cuyo lugar de trabajo estaba en el otro extremo del edificio, no pudo oír los golpes. Michael, sin embargo, pasaba por allí. Se acercó a la puerta, cogió el picaporte y preguntó: «Anthony, ¿qué clase de truco es ese? ¿Quién te encerró aquí? Te hemos estado esperando todo el día». «Lo siento, Michael. Te prometo que no volverá a pasar, te lo juro por todos los santos. Mostré debilidad ayer, pero fue la primera y última vez». Michael pareció darse cuenta de lo que había pasado y llamó al guardia de seguridad de Billy. Para entonces Billy ya estaba listo para confesar que había estado engañando a todos todo el día y mintiendo para salvar a Anthony. Más tarde, Michael sentó a Anthony y Billy en su despacho y les preguntó qué castigo creían que sería justo por su transgresión. Ambos se excusaron y se arrepintieron. Pero Michael nunca había perdonado a sus empleados por beber en el trabajo y por faltar a la verdad, simplemente entraba en cólera y siempre despedía a los empleados sin pensárselo dos veces. Y esta vez, a pesar de todas las demás circunstancias, no reconsideró sus principios. Así, Anthony y Billy se encontraron sin trabajo en cuestión de minutos. Anthony se volvió muy resentido con Billy. Prácticamente le suplicó a Michael que mantuviera a Billy y lo despidiera a él, pero este se mantuvo inflexible. Al anochecer, ambos habían recibido sus cheques de Jessica y estaban guardando sus tazas en las bolsas de viaje. «Billy, me siento fatal por lo que pasó. Ni siquiera sé cómo compensarte. Hiciste lo más varonil conmigo y te defraudó». Anthony estaba ahora atormentado por la culpa. «Vamos, no es para tanto. Yo mismo estaba pensando en dejarlo. El otro día me ofrecieron un buen trabajo y dudé. Tal vez pertenezco al nuevo lugar. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos», dijo Billy en tono tranquilo. «Estoy bien, tengo manos y pies, vivo con mi madre, ella me da de comer, me lava la ropa y limpia». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Billy. «Probablemente iré al parque, ¿a qué otro sitio podría ir?», dijo Anthony. «¿Cómo puedes vivir en la calle? Ven a mi casa, mi madre es amable, no te echará». «No piensas vivir así toda tu vida, ¿verdad? Termina tus estudios, consigue un nuevo trabajo y busca un lugar donde vivir». Billy dijo. Anthony tenía sus dudas. Tiene mucho miedo de incomodar a los demás. Tras ser despedido de su trabajo, se sintió doblemente mal, aunque sintiera gratitud hacia una persona, podría mostrarse en un momento de debilidad. Pero ya había prometido 1000 veces que no volvería a beber alcohol bajo ninguna circunstancia. La madre de Billy recibió a Anthony sin mucha alegría. Lucy, a pesar de su avanzada edad, trabajaba de la mañana a la noche, entre tanto se las arreglaba para crear un hogar acogedor y alimentar a su ya crecido hijo Billy. Durante la cena preguntó por los planes de futuro de Anthony. Él admitió con franqueza que no veía perspectivas de trabajo hasta que terminara su curso de contabilidad. Lucy incluso le alabó por su determinación, pero entre frase y frase dejó claro que los extraños no estaban especialmente contentos con una carga en la casa como la limitación de movimientos de Anthony. Anthony se dio cuenta de que muy pronto tendría que volver a enfrentarse a problemas de vivienda.
Y ya era otoño, las noches en el parque no eran tan confortables como en verano. Por la mañana se le ocurrió una idea racional, decidió ofrecer a Lucy una cierta cantidad de dinero por residir temporalmente en su apartamento. Lucy no rechazó tal oferta y le cedió una cuna independiente en la habitación de Billy. Unos días más tarde, Billy fue a un nuevo lugar donde le ofrecieron trabajo. Le llevaron allí sin problemas. A Billy le gustó el nuevo trabajo, seguía sin tener que trabajar mucho, pero el sueldo era mucho más alto. Anthony siguió yendo a la escuela. Cuando quedaba poco para la graduación, Anthony se dio cuenta de repente de que no se comunicaba con sus compañeros. Son personas muy inteligentes, evolucionadas y decididas. Además, deben de estar tan motivados como Anthony. Desde el primer día, cada uno de ellos intenta apoyar a Anthony en todo lo posible, ayudándole a ir y volver de clase. Todavía no se ha producido un acercamiento con ninguno de ellos debido a la fijación de Anthony consigo mismo. Hoy por fin ha podido hablar con algunos de ellos. Angélica, una chica joven, trabaja como secretaria y también aspira a crecer en su empresa. Alexander, que aparenta unos 60 años, resultó ser el jefe de su propia empresa. Leslie dijo que estaba cansada de trabajar como maestra de escuela y decidió cambiar de campo de actividad. Efectivamente, todos resultaron ser personas muy interesantes. Si había tiempo libre después de clase, Anthony no se apresuraba a volver a casa. Se alejaba con su silla de ruedas del lugar de estudio hacia lugares concurridos y seguía mendigando para cubrir sus gastos corrientes. Seguía preguntando a los transeúntes por los secretos del éxito en la vida. Se sorprendió al comprobar que ahora hablaba con la gente en un tono ligeramente distinto. Mientras que antes se sentía profundamente deprimido, autocompasivo y desesperanzado, ahora podía hablar de sí mismo con más calma. Lo que más le gustaba era contar a la gente que estaba estudiando para contable, que tenía el objetivo de ponerse en pie, literalmente. Algunos jóvenes incluso tenían tiempo de hacerse fotos con él o grabarlo todo en vídeo. En definitiva, la vida había encontrado cierta estabilidad. Uno de esos días, Billy también estaba contento. Anunció que había recibido su primer aumento de sueldo y que podía permitirse una pequeña fiesta en un círculo reducido, es decir, en compañía de Anthony. Anthony no dio mucha importancia a la sugerencia. Billy prometió volver sobre el tema cuando Lucy se fuera al campo un par de días el otro día. Y ese día no tardó en llegar. Cuando Anthony llegó por la noche con un decente trabajo a tiempo parcial, Billy ya había preparado una elegante mesa de soltero y le estaba esperando. Anthony recordó en su promesa de no volver a llevarse alcohol a la boca. Billy le había convencido durante mucho tiempo, pero Anthony se resistía a la persuasión. Cuando pasó la medianoche, Billy estaba casi borracho. De vez en cuando soltaba insultos a Anthony, pero en general su fiesta era divertida. En ese momento Billy tuvo una idea brillante. «Mira, ¿por qué nos aburrimos juntos y solos? Podríamos amenizar la velada con unas señoritas encantadoras, ¿no crees?», dijo Billy, sonriendo enigmáticamente. «Bueno, si las encantadoras damas no se sentirán decepcionadas por la presencia de una persona especial como yo, no me importa. Y no delataré a Lucy por ti». Anthony dijo. Billy salió al balcón y marcó el número de teléfono de las bellas damas que conocía y a las que visitaba periódicamente. Unos minutos después llamaron a la puerta y Billy fue a abrir. Ariana y Samantha resultaron ser unas chicas bastante agradables. Estaban relajadas, felices de beber y reírse de las anécdotas de Billy. Al cabo de un rato, una de ellas sugirió una discoteca. Pero al cabo de unos minutos los vecinos llamaron a la puerta y pidieron silencio. La discoteca se canceló. Y Billy ya estaba cansado. Ofreció a Samantha y Anthony pasar la noche en el salón, mientras él se iba a su habitación con Ariana. Anthony ofreció a Samantha un sitio en el sofá y él mismo puso el colchón en el suelo. Siguió una conversación filosófica entre ellos. «Aunque ahora no esté haciendo mi mejor trabajo, no quisiera perder la fe en mí mismo. Todos los días me convenzo de que es algo temporal. Tengo que pagarme los estudios a toda costa. No tengo a nadie que cuide de mí, ni padres. Así que, en cierto modo, tú y yo nos parecemos». Samantha habló de su difícil destino. «No te estoy juzgando, cada uno toma sus propias decisiones. Te pagan dinero para entretener a hombres solteros. No es lo peor que puede hacer un hombre. Lo principal es que tengas cuidado,
elijas a tu gente y busques siempre la oportunidad de dejar este negocio lo antes posible. Anthony intentó apoyar a la chica. Por la mañana, cuando Anthony se despertó, no había nadie en el apartamento. Llamó a Billy y se enteró de que llevaba mucho tiempo en el trabajo. En la cocina no había ni rastro de la diversión de la noche anterior. Billy, antes de irse a trabajar, había conseguido lavar todos los platos, poner cada cosa en su sitio y sacar la basura. Para cuando Lucy llegó, el apartamento estaba en perfecto orden. Pero solo era una apariencia. Anthony notó que en los últimos días Lucy se había vuelto fría con él. No entendía la razón. Pero la mujer no tardó mucho en entenderlo. Esa noche, durante la cena, ella le preguntó: «Veo que has estado limpiando mientras yo no estaba». Nunca había visto a Billy hacer eso, así que supongo que habrá sido idea tuya. Lucy miró a Anthony interrogante. Anthony asintió con la cabeza. Pero eso no era lo que Lucy quería decir. Había una caja con mis joyas en el armario del salón. Tampoco encuentro nuestro libro rojo en la cocina, donde Billy y yo guardábamos el presupuesto familiar. A lo mejor los cambiasteis de sitio y os olvidasteis de volver a ponerlos en su sitio. Lucy intentaba ser lo más delicada posible. Billy y Anthony se miraron y comprendieron sin más lo que había ocurrido. Las bellas damas que habían sido invitadas por iniciativa de Billy se habían llevado sus objetos de valor antes de marcharse. Pero Anthony decidió guardar silencio hasta el último momento, esperando que Billy diera alguna explicación. Aquella noche la conversación quedó abierta. Luego Billy y Anthony hablaron de ello en privado. Anthony sugirió que Billy le contara todo a su madre con sinceridad, y que tal vez fuera conveniente presentar una denuncia por robo ante la policía. Seguramente podrían encontrar a esas chicas rápidamente si Billy daba sus contactos. Pero Billy se opuso rotundamente. Se avergonzaba delante de su madre de haber invitado a chicas dudosas a casa. La noche siguiente Lucy volvió a sacar el tema de las joyas y el dinero desaparecidos. Los chicos volvieron a guardar silencio. Anthony pensó toda la noche en cómo salir de aquella incómoda situación. Tal vez debería decirle la verdad a Lucy en lugar de a Billy. Pero eso no sería masculino. Y si se quedaba callado, Lucy le daría la razón a Anthony. Billy se fue a trabajar a primera hora de la mañana. Lucy no tenía prisa por irse. Le invitó a desayunar y fue la primera en iniciar la conversación. «Anthony, me doy cuenta de que estás pasando por un momento difícil. Hay de todo en la vida, hay necesidades, hay penurias. Me pregunto si podrías contarme más sobre lo que pasó en mi ausencia». Anthony entendió de lo que hablaba. «Lucy, siento mucho que hayas perdido tus objetos de valor. De lo que estoy seguro es de que no fue culpa mía». Anthony se apresuró a salir lo antes posible de aquella desagradable conversación, y aún así persuadir a Billy de que dijera la verdad. Lucy, por supuesto, no estaba satisfecha con la respuesta. Pero Anthony tampoco podía hacer cambiar de opinión a Billy. «No te preocupes, Anthony, mamá lo olvidará con el tiempo. Ella nunca usó esas joyas. En cuanto al dinero, bueno, fueron un par de miles, eso es todo. Lo compensaré con mi sueldo», Billy dijo por teléfono. Pero Anthony tenía la sensación de que esto iba a terminar mal, y los estudios de hoy fueron mucho más interesantes. Acercándose el final del curso, la profesora Elizabeth preguntó a los alumnos sobre sus planes futuros de autorrealización en el campo de la contabilidad. Todos contaron sus planes. Solo Anthony tenía esperanzas. Admitió sinceramente que tenía grandes dudas sobre el empleo y que se estaba preparando de antemano para un camino difícil. Después de clase, Elizabeth le pidió a Anthony que se quedara hasta tarde. Le dijo que su hija, como estudiante, trabajaba como voluntaria en el campo de las personas discapacitadas y su adaptación en la sociedad. Prometió hablar con su hija sobre la situación de Anthony, tal vez pudiera ofrecerle algún consejo. Anthony se lo agradeció profusamente. Pero ya en el apartamento de su amigo se encontró con una desagradable sorpresa. Alguien había revuelto todas sus cosas y las había esparcido por toda la habitación. Evidentemente, la persona buscaba algo y no lo encontró. Anthony se dio cuenta inmediatamente de que era Lucy la que estaba enfadada. Ahora no le cabía duda de que ella sospechaba que le había robado joyas y dinero. Anthony no esperó a que Billy regresara del trabajo. Recogió todas sus pertenencias personales con gran dificultad, las metió en su bolsa de deporte,
dejó una última nota de agradecimiento en el escritorio y se dirigió hacia el familiar banco del parque. Por la noche hacía mucho más frío. Además, el parque se había llenado de borrachos y libertinos. Anthony estaba preocupado por sus últimos ahorros, que no escondía en los bolsillos, sino en una costura improvisada en el interior de su ropa. Era una habilidad que la vida le había enseñado. A medida que pasaba la medianoche, el frío se hacía insoportable, la lluvia empezaba a lloviznar. Anthony no quería ponerse enfermo en un momento tan difícil, así que decidió romper su promesa. En el supermercado más cercano compró una botellita de alcohol y se la bebió. Después, decidió quedarse despierto toda la noche para no pasar frío. En cambio, decidió repetir de memoria los conocimientos que había aprendido en el curso. Por esto no pasó desapercibido para dos policías. Al ver a un tullido borracho en una silla de ruedas, los policías no hicieron muchas preguntas, lo cargaron en su coche y lo llevaron a un establecimiento. En este establecimiento le interrogaron detalladamente sobre todo, comprobaron sus documentos y le llevaron a una pequeña habitación donde había varios otros hombres discapacitados de diferentes edades. Anthony solo se dio cuenta entonces de que le habían llevado a un centro de acogida para discapacitados. Le gustó estar aquí. Ahora vuelve a tener su propia cama con sábanas limpias. Los residentes comen 3 veces al día. Durante el día tienen entrenamiento físico, hacen algunas actividades intelectuales sencillas, y lo más importante, las personas discapacitadas encuentran aquí una compañía comprensiva. Los residentes son muy curiosos. Anthony se dio cuenta de que aquí la gente no habla mucho de su pasado. Pero por fin pueden soñar juntos libremente, discutir sus planes y darse consejos útiles. Sus nuevos amigos elogiaron a Anthony por su afán de aprender una nueva y desafiante profesión. Llegó el día del final del curso. A todos los cursillistas se les entregaron certificados de finalización y se les desearon éxitos en su realización. Al despedirse, Elizabeth le dijo a Anthony que su hija quería hablar con él. Anthony le dio su número de teléfono y empezó a esperar la llamada. Cecilia llamó esa misma tarde. Anthony, buenas noches. Mi madre Elizabeth me habló de ti. Yo, a mi vez, les he hablado de usted a mis amigos. Algunos de ellos están interesados en conocerte en persona. Anota tu dirección, por favor, ven el martes a las 11 de la mañana. Pregunta por Harvey, te estará esperando allí. Anthony dio las gracias profusamente a Cecilia y ahora esperaba con impaciencia el martes. Solo faltaba mediodía. Harvey resultó ser un joven agradable de la edad de Anthony. Me dio un pequeño tour para empezar. Aquí se reúnen los representantes más progresistas de nuestra juventud. La mayoría de ellos son todavía estudiantes, incluso escolares. Pero a todos nos une una cosa, creer en nuestros sueños e ir hacia ellos. Y cuando hay gente con ideas afines alrededor, es más fácil alcanzar tus objetivos. ¿A qué sí? Harvey hablaba de todo con entusiasmo. De hecho, en varias oficinas había jóvenes trabajando en grandes mesas, algunos de ellos discutiendo sus proyectos. En la acogedora cocina también había un grupo de jóvenes sentados, discutiendo ideas mientras tomaban una taza de café. A Anthony se le iluminan los ojos. De niño había soñado con trabajar en un edificio tan moderno y rodeado de gente tan enérgica. Al final de la gira, Harvey dijo, Anthony, nos han dicho que hiciste un curso de contabilidad. Me gustaría ofrecerte el puesto de contable jefe adjunto. En este puesto, podrás aprender los aspectos prácticos sin demasiada responsabilidad. Nuestra empresa se interesa por el crecimiento y el desarrollo de sus empleados. Si te interesa, estaremos encantados de involucrarte en otros proyectos con el tiempo. Anthony aceptó sin pensárselo 2 veces. Y, efectivamente, el equipo resultó ser muy progresista. No había ni una sola persona en el equipo que conspirara contra Anthony como había hecho Gabe en su anterior trabajo. Es cierto que Anthony todavía tenía que hacer esfuerzos increíbles. Pero vio su resultado. Poco a poco avanzaba hacia el éxito. Anthony lleva 3 meses trabajando en su nuevo empleo y está muy contento con su nueva vida. Su sueño de tener unas piernas protésicas está cada vez más cerca. Sigue viviendo en un centro de acogida para discapacitados. Un día Harvey llamó a Anthony a su casa y entablaron una interesante conversación. Anthony, veo lo duro que estás trabajando. También sé que tienes un objetivo importante. Si te has dado cuenta, todo el mundo en este equipo está comprometido a pensar fuera de la caja. Te animo a que te fijes más en ese enfoque.
Puedes acelerar tus sueños. Y además, tu vida no acaba con la prótesis. Empieza ahí. Tienes que querer más, entonces alcanzarás tus objetivos actuales mucho más rápido. Anthony no entendía muy bien de qué hablaba Harvey. Pero a Anthony le gustaban mucho sus palabras y su visión de la vida. ¿Nunca has pensado en montar tu propio negocio?, preguntó Harvey. Este es mi sueño más salvaje, solo que está detrás de otro sueño. Solo podré empezar a actuar con decisión cuando sea capaz de caminar por mí mismo. ¿Sigues pensando en patrones? Te sugiero que preguntes a las personas que viven contigo en el albergue qué es lo que más les gustaría. Ya sé que quieren una vida plena. Solo para algunos de ellos seguirá siendo un sueño, dijo Anthony. En este caso, debes esforzarte por acercar sus vidas lo más posible a sus sueños. Creo que encontrarás una solución mejor, dijo Harvey. Durante varios días, Anthony reflexionó sobre estas frases. Después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que la sugerencia de hacer la vida más fácil a otros discapacitados tenía una base valiosa. Anthony empezó a investigar diversas historias en Internet. Encontró muchos ejemplos de personas que perdieron inesperadamente la oportunidad de vivir una vida plena y acabaron encontrando una oportunidad para crecer a partir de ella. Anthony decidió dedicarse seriamente al desarrollo de diversas adaptaciones y dispositivos domésticos para discapacitados. Estudiando distintos materiales, se dio cuenta de que estas cosas solo se fabrican en algunos países. Por eso su coste en otros países es muy elevado. Cuando Anthony estudió esta cuestión más a fondo, quedó claro que la producción de tales productos no requiere nada fantástico. Todo se fabrica con materiales corrientes. Entonces se apresuró a presentar su idea a Harvey. A Harvey le pareció una idea brillante y pidió a los demás chicos del equipo que ayudaran a Anthony a desarrollar su propio plan de negocio. ¿Quién me va a dar dinero por mi negocio? No tengo experiencia, no tengo activos que garanticen ninguna compensación. Anthony seguía teniendo dudas. ¿Por qué ves lo que no tienes? Tienes un equipo de personas con ideas afines. Estás rodeado de los mejores especialistas en diversos campos. No te preocupes por el dinero, hay muchas opciones para realizar este tipo de proyectos. Simplemente acepta mentalmente que algunas personas muy ricas están interesadas en apoyar el mayor número posible de ideas como tú. Solo acéptalo mentalmente, dijo Harvey y sonrió. Anthony se dedicaba ahora activamente a elaborar un plan para su caso. Le ardían los ojos, no se sentía cansado, y parecía que poco a poco incluso su pensamiento había cambiado de dirección. Cada vez dudaba menos de sus capacidades. Tras un par de meses de duro trabajo, varias personas se interesaron por el proyecto de Anthony. Con cada una de ellas, Anthony tuvo que pasar por largas entrevistas y entrevistas. Cada vez tenía más confianza. Finalmente, una de estas personas aceptó convertirse en su socio en la realización del nuevo negocio. Al cabo de unos meses, Anthony se marchó a la clínica para una larga estancia. Durante su ausencia, sus amigos y socios apoyaron su negocio. De la clínica, Anthony regresó convertido en otra persona, dejando allí su silla de ruedas. Entró en su despacho como si estuviera sobre sus propias piernas. Es cierto que las prótesis seguían causándole algunas molestias, pero todo eso era superable. Anthony tenía muchas cosas importantes por delante. Prometió a sus compañeros de refugio fabricar un dispositivo para cada uno de ellos. Los compañeros de Harvey estaban contando activamente la historia de Anthony en todas partes y en cualquier lugar. Para entonces, Anthony había acumulado una impresionante lista de clientes. Él y su equipo apenas podían seguir el ritmo de producción de nuevos aparatos. Ya en la siguiente fase, organizaciones y clínicas enteras se estaban convirtiendo en sus clientes. Anthony tuvo que ampliar su equipo con urgencia, lo que no le resultó difícil. Un día, Anthony estaba sentado en un restaurante esperando a un hombre. No prestaba atención a la gente que le rodeaba, de vez en cuando hablaba por teléfono y hojeaba sus informes. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien se le acercaba y estaba a punto de llamarle. «Anthony, ¿eres tú?». Anthony levantó la cabeza y vio unos ojos dolorosamente familiares frente a él, olvidados con un tremendo esfuerzo por su parte. Era Selena. Anthony se levantó de su asiento, incapaz de encontrar una frase. «¿Te importa que me siente contigo?». Selena esbozó su radiante sonrisa habitual. «Veo que has conseguido tu objetivo».
Me alegro mucho por ti. A Anthony no le gustaba hablar del pasado, pero sí del futuro. También le gustaba hablar de sus asuntos actuales. Por supuesto, estaba haciendo un trabajo importante para los demás y desarrollando un negocio especial. Selena le escuchaba y no dejaba de asombrarse. Pero las cosas no funcionaron entre Gab y yo. Rápidamente se unió a la botella, dedicando todo su tiempo a sus amigos. Mis intentos de hacer que las cosas funcionaran no funcionaron con él. Por eso tuve que dejarlo con su elección. Pero mi hijo está creciendo. Selena mostró las fotos de su teléfono de un niño de 5 y 6 años. Unos minutos más tarde, una chica entra en el café y se dirige a la mesa de Anthony. Él la saludó y se la presentó. Cecilia, me gustaría presentarte a Selena. Trabajábamos en el mismo lugar, nos conocimos por casualidad. Selena, ella es mi esposa Cecilia. Cierto, no era la hija de Elizabeth. Conoció a esta Cecilia mientras corría a poner en práctica sus planes. Pero esa es una historia aparte. Mientras Antonio estaba feliz, enamorado y satisfecho con su propia persona. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el transcurso de 10 años. Tenía frente a mí a un hombre verdaderamente realizado. Y todavía no puedo olvidar al joven de 20 años que con dolor en los ojos preguntaba a los transeúntes por los secretos del éxito. Esa es solo una de las historias que presencié en el periodismo. Anthony y yo seguimos hablando de vez en cuando. Él y Cecilia tienen ahora una hermosa familia. Él sigue avanzando para ayudar a millones de discapacitados a hacer la vida más fácil.